y muy bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Estoy muy contenta y agradecida. Gracias por estar así en vosotros y espero que pasen muy bien. Buenas noches, señoras y señores. Gracias por estar con nosotros. Esta delegación artística que estamos aquí, les traemos música del Paraguay y cada presentación nuestra es un homenaje al Paraguay. Que pica flor, en el rancho nos espera la morena de mi amor, con el mate saludando me dará su corazón. La carreta es el que camina, con el tiempo se ha dormido en su rodar, es el alma apacible del amigo, con sus ansias fatigantes de esperar, con sus cuernos van los bueyes silbanando. Lo que me ha sorprendido es que ya haya pasado un año desde que nos vimos, desde que hicimos la primera sesión aquí. Ya ha pasado un año, pero me produce la misma alegría que en la primera ocasión ver esta sala tan llena de todos ustedes, de todos vosotros, y además por la única cosa por la que es posible que los pueblos se unan, y es por la cultura. Que sepan ustedes que es un placer tenerles aquí, que es un honor tenerles aquí, que estoy encantado de que vengan ustedes cada año, que sepan que siempre están abiertas las puertas de la institución Alfonso Magnánimo, que sepan que están ustedes en su casa, aunque estén muy lejos, este es un trozo de su casa, es de su casa. Lo es porque están ustedes juntos y lo es porque nosotros les queremos. Muchas gracias. Realmente mis primeras palabras para agradecer por su invitación. Realmente estar es un privilegio más allá a lo mejor de mis propias funciones, dirigirlo a ustedes en un escenario tan bonito, dentro de este palacio, de una tan fina arquitectura, que realmente me emociona estar aquí frente a ustedes, autoridades de la región. Don Ricardo, le agradezco también sus palabras tan precisas y emotivas. En realidad yo no pretendía hacer un discurso, ¿verdad?, para no aburrirlos con nada, pero como estoy todavía reciente por estas tierras, siempre me emociona un poco sentir el calor así de hermandad que existe a pesar de la distancia, como dijo Ricardo. Realmente es algo que nos distingue, ¿verdad? Y ojalá sea realmente el elemento que nos une y nos potencie como lo hace la cultura que nos une, ¿verdad? Reiterar mi agradecimiento a todos, a Luis en especial, que tiene ese perfil también del que lo hace con mucho esfuerzo. Les felicito reiteradamente. Muchas gracias a todos. De la Asociación Cultural Andaluza de Mislata, voy a recitar un poema dedicado a Andalucía, de Manuel Machado, Cantares. Vino, sentimiento, guitarra y poesía hacen los cantares de la patria mía. Cantares, quien dice cantares, dice Andalucía. A la sombra fresca de la...
magníficos. El escritor paraguayo más conocido, Augusto Roa Bastos, premio Cervantes en el año 89, me enseñó una vez, a través de sus novelas y por medio de sus palabras personalmente, que una persona se forma gracias a que el mundo se mueve por casualidades sorprendentes. Y la verdad es que es sorprendente una cosa que acabo de caer y me la he anotado aquí, mi amigo Ricardo. Hace 10 años empezamos a trabajar juntos en los premios de la crítica literaria valenciana. Yo como secretario, tú eras el presidente, en aquellos premios de aquellas cigalas de Denia, cuando en este país había dinero. Pero es que, casualidades de la vida, se cumple este año 20 años que me dedico a Paraguay, a la literatura paraguaya. Concretamente desde Navidad del año 1993, en que yo era un doctorando y me metí a estudiar a Roa Bastos para acabar estudiando toda la literatura de Paraguay, gracias a aquel catedrático que me envió para allá como si fuera de aquí al barrio de Ruzafa. Pues no, vete a Paraguay y busca ver qué hay allí, porque no sabemos realmente nada más que Augusto Roa Bastos y un poquito Rubén Barilos Aguirre. Bueno, he rehecho mi tesina, prometo a Luisa que se la tengo ya casi preparada, porque prometimos editarla en ebook. Prometo que sale este año con motivo de esos 20 años de dedicación al Paraguay. Habrán oído hablar de Pandora y les dirán que fue la culpable de que el mundo esté como esté, de que el culpable fue... Bueno, eso lo podéis ver en el resumen de comedia que vamos a dar a continuación. Puede lo que en este mundo ha pasado, y se ha pensado siempre que es Pandora quien ha abierto. Eres rencoroso, Zeus, y sé que algo estás tramando, pero que conste que estoy en contra. Les regalo